muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas. Así que Lala, vuelve este año. Sí, Estuvimos el año pasado, vuelve este año. estábamos Elena, comentando de lo espectacular que es por acá, más sí. luminoso, sí. Elena está ahí en Espora y Jales Pinzón, que estaba en Ah, antena. sí, Después te paso contacto. sí, estamos Así que hablando me de estoy, temas me estoy de sal. terminando de recuperar de la lumbalgia y hoy la fui a ver a Elena. Gracias, Elena, sos una genia. Y le Todo el estaba mundo diciendo, habla de vos, Elena, pues yo le dije, tengo que ir a ver a Elena, porque todo el mundo me habla de Elena. así que es un excelente. Y bueno, Moche también. Pero justo cuando me agarró, Moche estaba ocupado, que no estaba en Pinamar, así que tuve que recurrir a Elena. Está Tenía en bueno plan hablar B. de los profesionales de la salud, porque hoy es el Día Mundial de la Salud. No sabía. Sí, Mm, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. mm. Alto tema para arrancar. Arrancá por donde más te guste. Vos sabés que acá hay libertad. Yo Sí. acompaño. Así que, y profundizo en donde, Ah, en y donde seguramente debe podemos ir. ser también algo que te interese a vos, me parece, La ¿no? salud, Sí. sí. Yo quiero acá que tiene que. Soy partidario de Pinamar, tiene que tener un hospital alemán, un italiano, un británico. ¿Sabes que eso en algún momento lo hablamos con alguien que fue al colegio con mi hermano Enrique y yo? Y me hablaba de las complejidades que hay al ¿No? respecto de intentar traer, digamos, esos... Nada es tan fácil como parece, esto está bueno también decirlo Mm. como una de las primeras frases, ¿no? Todo tiene mucho trabajo atrás, pero bueno, viene a ser un momento medio como propicio para eso, ¿por qué no? Mira, Pinamar tiene una población de 50.000 personas, 45 si querés sacarle el IVA o lo que Sí, ¿no? sea. Y nunca Y sabemos nunca quiénes se van, sabemos por quiénes qué. se quedan, quiénes están todo el Pero tiempo. ponele 45 o 50.000 personas, Gesell tiene otro tanto, porque siempre, según un censo somos un poquito más grandes que Gesell por primera vez en la historia. De Pinamar y Gesell tenés 90.000 personas, Madariaga tenés 35 más o menos, son 120. Necesitamos alta complejidad por todos lados. Partido de la Costa tenés otros 100.000 personas. Ujú, Vos tenés una mini capital de provincia en 50 kilómetros a la total. redonda, donde cualquier caso complejo terminas en Buenos Aires, La Plata o Mar del Plata. Y Pinamar es el centro neurálgico de esas cuatro Sí, localidades. sí, total. Entonces, Sí, tenemos sí. la capacidad geográfica para tener. Y pienso que Y en más el verano tenés 1.000.000. totalmente, y al margen de lo edilicio y de que sin dudas hace falta una alta complejidad o mediana al menos, porque el hospital está pasando no un buen momento desde hace mucho tiempo. em, Creo que hace falta también los operadores, ¿no? Las personas que estemos dentro de lo posible y de la capacitación o capacidad que tengamos haciéndolo en territorio. La promoción de salud. Sí, mira, nos pasó con la UADE. Vino la UADE, trajo sus propios profesionales y después eso irrigó al resto de la Sí, comunidad educativa, sí, porque mucha gente vino y se quedó. sí. Hay varios papás de los compañeritos de mis hijos, los papás que vinieron porque vinieron por la UADE, lo que sea, y después eso te levanta el target, porque Sí, sí, es algo que te sirve. sí. Estamos en deuda todavía, ¿eh? Siempre vamos a estar en Sí, deuda. sí. Eh, Estamos ahí como con un Cuando querés mucho algo, siempre sí, te parece pues sí, más. estábamos hablando de lo mismo antes, fuera de cámara, ¿no? De cuando uno tiene como pasión por lo que hace o está convencido en el lugar que está y sí, sí. Tenemos que trabajar mucho en eso. Está pasando, ya lo habíamos hablado también la vez pasada. Después vos me comentaste y también me comentó un familiar tuyo que hizo alusión a mi visita al programa, Jonás, que le mandamos un beso enorme, Sobrino. y a todo el grupo ese y a todos mis estudiantes desde el año 2011, los saludo a todos. Vos sabés que con ellos trabajo todavía, con chicos recibidos ya. Mm, Em, no, lo que te decía es que las escuelas y los colegios, no es una novedad lo que voy a decir, ¿no? Porque pasó algo mm. tremendo ahora en Santa Fe. em, del chico que entra con una ametralladora a la escuela, ¿no? Termina matando a un compañero. Acá pasó algo en verano parecido, que un chico había sido muy brutalmente agredido, creo que hasta la muerte, y había tenido que ver con un grupo de amigos. Entonces creo que pasa más por una cuestión de educación Ujú. emocional, de todo lo que tiene que ver con salud mental. Y en los colegios, también te lo decía la vez pasada, porque me estuve remirando, Olvídate la vez pasada. Vos decilo de vuelta porque el público se renueva. sí, son como contenidos, los académicos, por supuesto, súper necesarios, por supuesto que hay que volver a
inclusive a prácticas que Mm, teníamos antes. Hablaba el otro día con una maestra de grado que decía, tenemos que volver a escribir cursiva porque la neurociencia lo indica así, tenemos que volver a la fonética del mamá, me ama y amasa, la masa, tenemos que volver a todo eso, pero al mismo tiempo tenemos que comprender que hay algunos contenidos cerrados y algunas prácticas que hacemos sin darnos cuenta y porque son, qué sé yo, formas eh, que son difíciles de construir, em, que ya están vetustas, que ya están sepia, me gusta ujú, decir a mí, que los chicos tienen esto en la mano todo el tiempo ujú, y en el mismo botón tienen problemáticas. Entonces, persuadirlos, hablar de la salud, poner palabras. Hoy en el Consejo Deliberante, que voy a elogiar al grupo de jóvenes que trabaja ahí, de todos los ujú. espacios, trabajan mucho, avezadamente, muy interesados por las prácticas políticas públicas, muy. Y hablaba particularmente con Tomás, que me habla de ciertos términos en inglés que circulan en las Mm, redes sociales virtuales, ¿viste? Y traen estos sentidos comunes que yo, ese que me hablaba hoy particularmente, esa palabra, ese término, lo desconocía, ujú, pero digo, vienen con un vértigo que ni saben tal vez de lo que están hablando. Él sabía ujú. perfecto, e incluso estuvimos haciendo una pequeña charla al respecto. Em, que hay que volver a hablar de las palabras, que si no se menciona no existe, qué sé yo, las psicopatías, las violencias, las perversiones sexuales. Hoy en las redes sociales virtuales está pasando de todo, porque bueno, porque es algo que no lo detenemos, ¿viste? Estamos 24/7 si queremos. No solamente el escroleo tiene algo que tiene muy similar. ChatGPT te produce psicopatías si los hace mucho. Está probado matemáticamente. Cualquiera que escuche esto, mírelo antes de decirme cualquier boludez por las redes sociales. Pero presten atención, léanlo. Hay un trabajo muy interesante que ChatGPT, si vos los usas en mucha cantidad, yo soy un gran usuario de eso, te termina produciendo diferentes psicopatías. ¿Por qué? Porque refuerza lo que vos planteás o lo que vos decís. Claro, sí. Los algoritmos de las redes sociales muchas veces hacen eso mismo. Por eso es sano intentar ver cómo vos tenés un buen feed. Porque si vos no tenés un buen feed, Hay que empezar a te va a llevar sortearlo. a la catacumba de ser esclavo de tus propias cosas que te gustan. Que es muy difícil salir, porque vos no sos esclavo de... yo no soy esclavo del ala, pero si veo el contenido del ala y a mí me gusta Lala, yo termino viendo Lala y gente similar a Lala, y entonces pienso que la realidad es todo lo que yo veo, porque todo lo que me muestra en la red social, que es mi nuevo mundo, está todo ahí, y yo termino siendo esclavo Las mir de la mis propios sí, las gustos. millones de realidades, por otra parte, ¿no? Claro, ni Primero hablar. sos esclavo de vos mismo y de lo que vos Mm, decís, de tu recompensa inmediata, mm, porque te da placer y es una recompensa inmediata, adictivo, por cierto, porque todo lo que te da recompensa inmediata se convierte en mm. adictivo, porque es lo que Y buscamos. aparte lo querés controlar, To ese ego que está muy relacionado a una cuestión espiritual también, ¿no? Porque vos comes, te gusta la comida y comes y tenés el ego y tenés la gula, las relaciones sexuales lo mismo, todo. cualquier cosa que lo llevas al extremo, Compulsivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, es lo que te decía, como lo tenemos 24/7 y antes no teníamos una cuestión que pudiéramos estar así todo el tiempo con esa cuestión de recompensa inmediata a la mano, 24 horas. Entonces, hay un tema ahí. Ahora que hablábamos de esto con los chicos, decíamos, yo me acuerdo que a un año más grande que Jonás, pero mismo colegio, yo les decía, les hablaba a mí misma, ¿viste? Que esto de humanizarse me ujú, parece que es muy interesante en la educación. Les hablaba de que yo no soy compulsiva, la verdad no tengo ese rasgo, pero me pasaba algo con las redes sociales virtuales, que siempre me ujú, gusta agregarle esa partecita. em, Qué sé yo, estaba viendo una tipa en Barcelona, ¿viste? Porque mis ujú, tíos viven ahí, tengo muchos amigos de que vendía ropa. Y como te digo, no soy de comprar mucha ropa, pero la tipa lo hacía bien y ujú. bailaba y era un contenido súper encantador. Y le dije: "Chicos, me encuentro a mí misma viendo una cosa que no me interesa, que está a 15.000 kilómetros de distancia", y perdemos mucho el tiempo, y el tiempo es súper valioso. Aparte vos, la red social pasó de ser, que la primera y más original, exitosa, fue Facebook, de ver qué hacían tus amigos, a perder tu tiempo viendo qué dicen los extraños.
Sí, aparte viste que cambian las palabras, yo le doy mucha Mm, bolilla a las palabras. Eran amigos antes, que ya era enorme ujú, hablar de amigos, ahora seguidores en Instagram, y van cambiando ujú. y te generan un sentido común, una realidad media ficticia en donde uno vive. Es la realidad donde se vive, Es una realidad. es La una realidad realidad. virtual también es una realidad, por Ya, supuesto. a ver, te guste o no te guste, o sea, em, año 90 y pico, al 2000 y moneditas. Si yo quería jugar con mis amigos, teníamos que ir a los fichines o en mi casa habíamos instalado, cada uno traía su computadora, cables de red y era la Sí, única forma de podemos jugar sí, todos juntos a sí, un juego de sí, estrategia, de tiro. sí. Ahora íbamos después vino el ciber, ¿no? Eso mismo después se transformó en un ciber Sí, ver, y sí, después en el ciber. Hoy mi hijo juega y le digo, ¿qué haces jugando 2 horas? No, dice, porque estoy jugando con fulano, sí, estás jugando con los amigos. sí, total. Que esté en Pinamar es anecdótico, puede estar en la Conchinchina o en Turquía y va a estar jugando con los amigos igual. Y como todo, me parece siempre, lo que pasa que en esto tenemos que acostumbrarnos un poco y deconstruirlo y ir un poquito más despacio, tiene una cosa que te catapulta porque es maravilloso y porque te da un montón de posibilidades bueno, ni hablar de la comunicación y de un montón de cosas. De la información también, si puedes hacer ese juego de medirlo, pero por el otro lado puede ser muy, muy complicado. Es más, ya está siendo muy complicado, digamos. Antes nombrabas a Meta, viste que hubo un juicio que ya tienen eh, una denuncia que tienen Tiene un ya fallo en primera un fallo, sí, instancia sí, en contra. sí. Tiene que pagar nada más que Todo- 270 o 280 claro que millones. para ellos es una ganga, No, pero pero es la cascada que viene después. sí, Porque vos, Meta, por Instagram y Facebook, sobre todo Instagram, de un juzgado de California, creo que sí, fue, California, hace 15 días atrás, dictaminó que eran culpables de no hacer nada, si bien promocionaban, para evitar que los chicos tengan adicción. problemas de adicción con los celulares, las Sí, cosas y demás. sí. Ellos, básicamente, el problema cuál era? Ellos decían que hacían cosas que en la práctica no funcionaron y que no fueron efectivas Claro. y que ellos sabían que no era Y había un efectiva. caso precedente, ¿no? Había un Sí, caso que estaba avanzando en una enfermedad media complicada y no sé. exactamente. Entonces, ¿eso qué hace? Abre las puertas judiciales a que el resto de toda esa gente que está damnificada pueda hacer lo mismo, porque una cosa es, Lala, tomá el agua que es de la marca X, que no me paga publicidad, en algún momento le tengo que cobrar, No, sí. pero tomá el agua, que esto que lo otro, que vos tomás el agua y después de acá salís y te sentís mal. Mm, Si yo sabía que el agua estaba contaminada o yo la contaminé a mm, propósito y a mm, vos te hizo mm, mal, yo tengo mm. un cargo penal. Sí, Diferente es el caso de que la botella estaba cerrada claro, y no sabía. y Sí, no sabía, totalmente, sí. que es el caso de, Sí, sí, de Meta, saber o ¿no? no saber. Sí, Exactamente. nosotros tenemos una historia en el país de esto de saber o no saber y las obediencias de las vidas, sí, sí, ¿no? Tenemos un montón de excusas y vericuetos legales que seguramente ellos van a saber sortear, estas grandes empresas. Y, y también estamos todos aprendiendo de esto, ¿no? Porque es un nuevo mundo, una realidad muy, muy nueva, muy diferente o todos de este lado estamos aprendiendo, ¿no? Para mí lo otro está perfectamente armado. Y lo que pasa es que van siempre un paso adelante porque tiene una forma de testearlo muy grande. Cuando hay algo que es gratis, cualquier aplicación que sea gratis, el producto sos vos. Sí. No importa la Y aplicación lo que sea. interesante a pensar es gratis, ¿no? Claro, o sea, en Hay que realidad es que vos pensarlo, sos el ¿viste? producto. Claro. Te están Es comercializando tu caro, atención es y carísimo al demás. final. Es si vos no lo sabes manejar, tu psiquis. Total, tu atención, la palabra que dijiste es clave, porque Ah, estamos Lala, distraídos. Lala, vos estás vamos al 2000, donde no había ninguna red social. El ICQ era lo primero que hacía, decía, "Ajá, cu", te aparecía y te mandabas un zumbido o algo por el estilo. O al 95, si querés, vamos al año 95. Vos estabas aburrida y te llevabas un libro. El libro en el medio no te gustaba, lo cambiabas. Ibas por el autor que te gustaba. Leías el libro, te gustaba, seguías comprando el siguiente autor y el siguiente libro del mismo autor, hasta que llega un momento que te aburre el autor o se acaba lo que Sí, sea, o se te presenta otro interés en la vida. y te mudas y demás. Hoy tenés todo eso mucho más liviano en tu celular. Tu rango de atención no es 3 días o una semana o un mes o lo que tardes en leer un libro, son minuto y medio y vos en ese libro abrís y tenés la atención y a mí me gustó, hay uno que a mí se me pareció que por lo que vos estabas hablando se me vino
Hay uno que vende ropa, que es paraguayo, No que me acuerdo, vende, que haces mi reina, que esto que el otro, no me y acuerdo. vende vestidos, que esto que el otro, y es un hombre que es un tipo físico-culturista, por así decirlo, y muestra qué bien que le queda el calce. Te cagás de risa, es unos videos bárbaros, es un paraguayo. Y va con los amigos, entonces a cada amigo le pone un nombre, porque obviamente da gracia lo que él vende, ¿no? Que si lo haría con mujeres no sería Ah, gracioso, pero como son los amigos que esto que el otro, y él te muestra los vestidos, las cosas, y te morís de risa para hacerlo. ¿Qué consumo? Y yo consumo humor. Como me gusta el humor, sigo, miro, y me van a dar otro de lo mismo, y me van sí. a dar otro de lo mismo, Sí, y termino sí, preso de mí mismo al final. te entiendo perfecto. Sí, sí, es que es una trampita y es como un loop, como decís Mm, vos, y entraste en un loop y nos quita atención y creo que son tiempos también para estar muy atentos, para volver a la atención. mm, Yo creo que te lo había contado para entonces. Medité muchos años, volví ahora ujú. y hay que hacer un poquito de todas esas cosas para parar la mente porque aparte te deja medio encendido, ¿viste? Te deja medio como Mi cabeza no para nunca, yo tengo ¿viste? ese No, y no problema. sabes si lo soñaste o si lo viste o si No, no, estás ahí entre lo onírico y lo real la y única manera donde para mi cabeza es cuando voy a la iglesia, es la única manera de... ¿vas a la iglesia? Sí, no soy muy, muy practicante, pero ¿Qué soy religión? católico, Apostólico romano. correcto. Y... Así fui criada yo, digamos, y después me fui alejando, pero me pasa a veces que entro a la iglesia, no a misa, ujú. y siento Ah, esos vidrios puedo, de colores, esa música sacra, ¿viste? puedo rezar sin que me estén hablando en la cabeza, Mm, que no me pasa, por ejemplo, en mi casa o mm, en otro lado. mm, mm, El barullo es, mm, es, mm, es constante, lo aprendes a llevar o no. A mí me pasa cuando cocino, ahora que lo decís. Me pasa, empecé a bordar después de mucho tiempo, cuando leo, por supuesto. Eh, Hay que buscarle esos momentos, ¿no? De detención. Ujú, Para mí es indispensable en los tiempos que corren, porque los tiempos son vertiginosos y nos perdemos un montón de cosas. Y no, yo, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, volviendo al Consejo Deliberante, me hago el tiempo para hablar con los chicos, ujú, esta pasión que tengo, ¿viste? Por la gente más jóvenes. Hay chicas y chicos muy jóvenes, ¿viste? Y qué sé yo, hay una de las chicas que hace las actas y a veces me quedo hasta el final, que ya está terminando de escribir, y entonces hay uno de los otros secretarios del otro bloque. Y así como te digo, surgen temas interesantes de abordar hasta en ordenanzas de ley y en la comunicación es ujú, uno, ¿viste? Esto que te decía de los motes, esos que aparecen en las redes sociales virtuales, que sin darte cuenta de una época a otra, a lo mejor en las redes te transportan a otro sentido común, te rompen un sentido común que había y te implantan el chip de, bueno, ahora vamos a hablar en otros términos, ujú. otra vez, o volvamos para atrás. Y bueno, se trata, me parece, de dialogar, de hablar, de aceptar las diferencias, eh, bancar las diferencias. Creo que esto nos está complicando mucho. Te lo digo ¿Cómo desde ya la práctica que vos, estoy haciendo para el que no está, no te conoce, te dedicaste toda tu vida a esto? a la política comunitaria, No, a la a la educación. educación. Sí, Es sí, una pasión que vos toda la tenés. vida, sí. Hablale 2 segundos al que está del otro lado para que sepa quién sos. Que no te Bueno, conoce, o sea, más allá sí, de... sí, soy Lala Orellano, nací en Buenos Aires, me crié en Montevideo, Uruguay, que eso me dio como una personalidad, creo, más contemplativa, más detenida. Los uruguayos y uruguayas somos, digo yo en primera persona, porque me siento parte uruguaya, más lentos, que es un poco lo que veníamos hablando. Desde que me radiqué en Pinamar, después de que viví 9 años en Estados Unidos, donde nació mi única hija, que hoy tiene 21 años y está radicada en Mar del Plata, estudia arquitectura. Es norteamericana, pero le encanta Pinamar. No le importa nada, digamos, lo que todo el mundo dice, pero eso es norteamericana. Eh, Nació en un lugar muy privilegiado, muy, muy precioso, que se llama East Hampton, Southampton, Ujú, porque el hospital está ahí, eran dos hospitales. Em, es ahí nomás, pero el hospital está en Southampton. Em, Sin embargo, le gusta mucho acá, qué sé yo, con el padre, con quien no estamos juntos desde hace muchos años, habremos hecho un buen trabajo y con mi compañero de la vida después también, porque ama Pinamar, tiene unos amigos ya de toda la vida, podríamos decir,
y bueno, con ella entramos en el San Antonio, ella y Mm, yo, ella en primer grado, después de haber hecho el 901, el Jardín de Infantes del Estado, y yo empecé a dar clases de inglés. Tengo un título habilitante que es el examen Proficiency, que era como antes, ¿te acuerdas? Los magisterios de la edad de nuestras madres, por lo menos la mía. Em, y bueno, empecé a dar clase de inglés y las formas siempre fueron diferentes, qué sé yo. Ya la directora en el San Antonio me decía, pero qué disruptiva. Y sí, era disruptiva un poco con lo institucional, pero con los chicos, como te decía antes, tengo una relación fantástica, tan fantástica que hoy son mis aliados y aliadas ujú, en las prácticas estas de asesorar a concejala, ujú. por ejemplo, o de intentar mejorar las políticas comunitarias de una ciudad que lo tiene todo a la mano para que así sea. Para mí eso, digamos, pagó mucho mis años de profesión, digamos, que sabemos que los docentes no somos los que nos vamos a hacer millonarios ni vamos a tener un porvenir súper cómodo desde la docencia, pero sí hay algo que es eh, inexplicable de ese vínculo que se da en el aprender con otros, ¿no? Porque ya no es la idea, nunca la tuve yo, No, la de trasladar conocimiento, menos ahora. Em, la doctrina. Nada, para nada. Te digo que no, cuando caíste a que estás aprendiendo tanto más de lo que vos crees que estás enseñando, es que lo empezás a disfrutar un montón. De hecho, ahí en el aula de tu sobrino, un chico un día me dijo: "Lala, pero ¿por qué no escribís todo esto que nos estás diciendo?". No se querían ir de mi clase, o querían que yo me meta a las otras, ¿viste? No, porque las otras eran un poco más formales, Ujú. tal vez, ¿no? Eh, Tenías conexión real. sí, sí, mucha conexión tengo. Entonces, uno de los chicos me dijo esto que te digo: "Pero ¿por qué no lo escribís esto que estás diciendo ahora?". Porque yo hablaba Mm, todo rápido. Y aparte me había metido en otra clase. Cosa que me permitieron siempre las directoras que son muy ujú, permeables a todo esto que te estoy diciendo, particularmente en ese cole. Em, y me puse a escribir, que escribo siempre, pero me puse a escribir un poco desde entonces y se llama porque me lo dijo Renzo. ujú, Porque me lo dijo Renzo, es un escrito y ahora escribí otro que es porque la emoción de azul, ujú, que fuimos el otro día a una manifestación y se emocionó de un modo que me emocionó a mí. Y ujú. dije, bueno, tengo razón, los jóvenes no son este desastre que nos queremos convencer que son. Por el contrario, me parece que si hay algo que está mal en ellos es lo que nada más y nada menos que lo que le dejamos sin darnos cuenta, ¿no? Y intrínsecamente un chico es un molde. Como vos como padre y las instituciones que vos te encargás de llevarlo y demás, es como te va a salir. Y después obviamente está el factor interno de dejarlo libre, de que tal vez el molde que le está dando no le Y gusta, volver a pero la tenés que comunicación. volver, tenés que ver mi función como padre, ¿cuál es con mis hijos? Yo tengo que intentar que tengan una estructura, puede estar bien o mal, y esta es mía, ustedes hagan la que quieran. Pero ¿cuál es No, mi pero el función? encuadre, sí. Yo tengo que darle la estructura de explicarle qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, intentar ver si le puedo dar el ejemplo de algunas cosas, con el ejemplo propio, no con la zaraza, y después tengo que intentar contenerlo para que en su libertad descubra qué quiere ser en el Recontra. mundo. Recontra. Y pienso que de lo que decís vos, pienso que aparte, muchas veces la verdad es que no logramos ser el mejor ejemplo. No. Y acá, si querés, te hablo de algo personal también, que no tiene que ver con la docencia, que tiene que ver con mi ser madre, con el padre de mi hija, con traspiés, con enfermedades. Yo nunca pude controlar mi peso. Es algo que nunca lo pude controlar desde los 18 años en adelante. Mi peso sube, baja, subo, baja, Mm, bajo, subo. Y ahora lo estoy haciendo químicamente ah, porque llegué. Yo siempre que decía, yo hacía mucho ejercicio, ¿por qué? Pues si yo puedo hacer mucho ejercicio, puedo comer. Como a mí me gusta comer, es que vivo preso de lo mismo, compensaba, ¿no? O sí. sea, hasta que en algún momento esa ecuación se desbalanceó por cuestión de edad o por cuestión de que yo arrastro varias lesiones desde adolescente de Me cabeza habías dura. dicho algo de las rodillas, ¿no? Claro, y sí, y ya tengo artrosis en la izquierda y en total tengo 3 operaciones. Ah, Y bueno, nada, se desbalanceó esa ecuación, empecé a tener hipertensión, apnea, y yo dije, bueno, bárbaro, tengo que ver qué hago. Estaba pesando 116 kilos, ahora estoy pesando 100, logré bajar de peso y después dije, bueno, yo no puedo solo, tengo que buscar cómo.
Mm, Fui a un médico, como tengo un problema en el hígado, mm, fui a un médico, me recetó una medicación que es tirsepatida y ya bajé 10 kilos mm. desde que empecé con Sí, esa medicación. espectacular, sí. Ahora, lo que yo haga de ahí en adelante, de Mm, acá, y yo pueda llegar al peso que tengo que llegar para terminar con el problema que tengo en el hígado y mm, demás, va a determinar el ejemplo que le dejo a mis sí, hijos en sí. función de que papá tenía un problema, Mm. le costó, pero lo solucionó. Sí, de todos modos, comparando lo que vos me contás con lo que yo te hablaba de Leonardo, que es el padre de mi hija, em, y volviendo a la Ujú. salud tal vez, y mental y de adicciones, que creo que en Pinamar necesitamos hablar de eso, lo primero que pierde un adicto es la voluntad, ¿viste? Eso es. Así que Aparte, no había voluntad, era difícil dar ejemplos y sin embargo con la comunicación, con decir: ujú, "Mira, Ela", que es el nombre de nuestra hija, ujú, pasa esto con el tiempo, como cuando pudimos y como pudimos, ¿no? Pero poner en palabras, lo mismo que te decía antes al principio, me parece que hay que poner en palabras, em, si estás en una función pública, a lo mejor en un pueblo chico, una ciudad ujú. todavía chica y con un potencial maravilloso, poner en palabras, destapar las ollas, decir las verdades, animarse. Echarle luz a la oscuridad. Total, sí, develar, ¿no? Alumbrar y decir: "Mira, pensamos distinto, claramente pensamos distinto", ser la oposición, nosotros hoy somos la oposición, Ujú, es súper nutritivo en la democracia. Es más, creo que es recontra bienvenido para algunos personajes muy presentes y puntuales, que no amerita a lo mejor nombrar, pero creo que hasta viene bien, con gente que tengo, como te decía siempre, em, buenas conversaciones y las promuevo y hasta las presiono, ujú, ¿viste? Eh, Desde mi lugar de estar asesorando a Romina Geminiani, que es una persona que necesita hablar poco porque para afuera, ujú. porque, digamos, habla con sus acciones de una manera muy contundente. Pero me parece que de a poco tenemos que empezar a decir esto, somos un equipo, Romina Geminiani es amiga de Leonardo desde Ujú, hace muchos años, ujú, humanizarnos, volver a lo mismo, ¿ves? Decir que este es un vínculo que ayuda mucho, ¿viste? La afectividad en los vínculos de ujú. trabajo. Estar, ¿viste? Debatiendo, pero para acá pensamos lo mismo, bueno, en esto no tanto, pero bueno, en qué sí, para dónde vamos, Es ¿no? muy difícil que vos puedas, a ver, nunca hay dos personas que coincidan en todo. Cuando hay dos personas que coinciden en todo es porque hay una que cooptó a la otra, punto. Sí, sí, que está cediendo Que demasiado. está cediendo todo porque quiere, por el motivo psicológico que fuera. Ahora, ir con otros 13 extraños, de los cuales la mayoría son de otro palo político y están con otro pensamiento filosófico. Si vos no agarrás y promovés el diálogo y te fijas en qué puntos vas a anclar que sean de coincidencia o lógicamente preestablecidos, es muy difícil si no lo tenés eso en la Me parece cabeza que de manera abierta. si lo pensamos 2 minutos más es impracticable. Es impracticable, se está notando. Ya te lo decía para aquel entonces, lo repito ahora que tenés razón, ese, es dar las cartas de nuevo, me parece que nos toca. Mm, Y está bueno, es súper estimulante. También me hacías esa pregunta para entonces, me decías, ¿pero por qué un momento raro? Porque era difícil, ujú, ¿viste? Veníamos como tratando de ponernos de acuerdo. Bueno, había que buscar un objetivo primero, ahora hay que ir por otros, pero lo estamos haciendo a costa de eso, ¿no? ujú, De buscar el estímulo. Estamos complicados, estamos viviendo un momento global complicado, ujú, creo yo. A mí siempre me gusta hacer también esa distinción de, está bueno hablar de Pinamar, está recontra bueno hablar de Pinamar, pero bueno, tenemos que entender la coyuntura, el contexto, el mundo, ujú, ¿no? La guerra, em, las guerras. Em, Esta cosa que probablemente tenga que ver con algo epocal, que es esta cosa de lo inmediato, lo ujú, impulsivo, ¿no? Personajes en los primeros mandatos de mucha cosa impulsiva, ujú, ¿no? Em, y volver un poquito para atrás y conversar y decir, bueno, sí, somos la oposición, pensamos muy distinto, el Consejo Deliberante necesita ser contralor, hay un montón de cosas que ujú, necesitan alumbrarse. Y estamos trabajando en lo que nos compete, digamos, desde lo que nos interpela.
te hablo de Romina y de mí Ujú, particularmente, pero de equipo, porque es un equipo que después se fue sumando gente más joven, em, que vienen con ideas nuevas, que vienen con otra manera de ver las cosas, con otra perspectiva de encararlas también, menos contestatarios tal vez, más cansados de la rosca, ujú. ¿viste? Hoy me tocó decir, bueno, la rosca de Pascua terminó ayer, ¿no? Porque puede tener su encanto, puede tener La sus ro pero la rosca es chicaneos. como cuando vos vas a la cancha y cantás una canción, o te mofás del que está enfrente, y el de enfrente se mofa de lo que está vos. ¿Pero no sentís vos que nos pasamos un Ah, toque en la... ahora, cuando vos vas al Barra Brava y vos sos el Barra Brava, ya no es rosca, ya es buscar romper. Total. Y me parece que estamos en un momento en donde tenemos que prestarle atención en esa línea sutil, ¿viste? De cuando nos pasamos de Mm, rosca, claro. para usarlo literal, ¿no? Pero no, no pasa. La verdad es que estamos generalmente en buenos términos, sin embargo, en franca oposición con Mm. algunas cosas. ¿Qué es lo que vos ves desde dentro del Consejo Deliberante que te gustaría que te presten más atención sobre qué temas y por qué? No que sea diferente o que vos tengas la razón validera ni nada, pero vos decís, pucha, con estas herramientas, ¿por qué no anclamos en estos puntos sobre este tema? Sí, bueno, en realidad diste con un tema muy interesante porque me interesa hablar de la LOM, Ujú. que es, es la ley de las Nuestra Biblia, nuestra de la Constitución. LOM y de esas prácticas, porque viste que yo soy media como parlanchina, Ujú. parlante no me cuesta. eh, LOM es Ley Orgánica de las Municipalidades y es lo que dicta y que puede hacer desde el intendente hasta los concejales y y consejeros secretaria, o y sea, demás. en mi Todo. caso soy asesora de una concejal, por eso te decía concejala, no es que pueda, creo que, creo que por eso te decía, diste en el clavo, ¿viste? Con Romina trabajamos muy mancomunadas. Hoy que es el Día Internacional de la Salud, me va a sacar a correr y a entrenar un poquito. Em, pero me parece que a lo mejor va por ahí, qué sé yo, que nos permitan, lo hablábamos con una asesora de La Libertad Avanza hoy que estaba sentada ahí, yo tenía que ir por otro tema, voy al consejo, estoy yendo al consejo más de lo que creía y haciendo territorio más de lo que creía, pero como te decía, es estimulante y lo hablábamos con ella, que tal vez sea cuestión de escucharnos más. em, Pasa a veces, qué sé yo, me pasaba en las aulas y me pasa, ¿viste? Parece que no está diciendo nada, a lo mejor un estudiante o una estudiante está diciendo algo Sí, sí, brillante, lee entre líneas. total. Leer entre líneas, dejar hablar, escuchar, deconstruir las LOMS, tal vez repensarlas. Algo hay que repensar de las políticas públicas, porque no... Y la LOM es del año 58, Sí, 1958. sí. Así que creo que quedó poquito desactualizada. Eisenhower era presidente de Estados Unidos y Frondizi era de acá, de Argentina. Me parece que está desactualizado, me parece que los que tuvimos siempre como ideologías muy marcadas o a lo mejor una posición tomada, inclusive estamos como repensándolo, te hablo desde mí, muchas cosas, ¿no? Creo, y te lo Es decía que, para entonces pero también. la ideología sirve en función de que tenga un camino para mostrarte para un resultado. Sí, Cuando esa ideología no te lleva a ese camino, es donde una persona sana tiene que darse vuelta y empezar a ver si eso que estoy pensando me sirve o no me sirve. sí, antes no sé si lo decíamos fuera o en el aire lo de la metacognición, ¿viste? Ujú, De estar pensándote, ujú, de estar como un poco pensándote yo, qué sé yo, soy una tipa grande y toda la vida sentí, pensé más o menos ujú, parecido, pero bueno, es lo que te digo, en la última década, en los últimos 15 años, las cosas cambiaron con un vértigo ujú. que uno tiene que decir, bueno, pará, me siento a hablar con tal, qué sé yo, hay gente que me ve en una foto hablando con algún personaje y me dice, estás en la foto con... No importa eso no importa. Pero aparte es una gilada y es mentira, ¿me entendés? Que nos vamos a desgarrar la vestidura por creer que el malvado es uno, no. La corrupción es todo, ¿no? Es un mal humano con lo que hay que transar y hay que, no transar, hay que aceptar, hay que destapar la olla, Hay hablarlo. que alumbrarlo, hay que mostrarlo. En el sentido de lo que ella dijo de transar, es el sentido de que tenés que aceptar que va a seguir existiendo, no tenés que Exactamente. avalarlo, no tenés que incentivarlo, pero Sincerar las cuestiones. sí, sí, ¿Viste? Porque, por ejemplo, la no puedes gente... pensar, ahora vamos a hacer Suiza, transpiremos agua bendita, somos los Y por iluminados. el otro lado, ¿será que están así? El otro día escuchaba algo de alguien muy interesante que decía Suiza u otros países, los nórdicos, que dicen, son muy felices. ¿Qué miden?
Pero mira, los nórdicos es una mentira, porque, Es el, ¿viste? pero si vos vas a las estadísticas, de hecho Churchill decía que era la mejor manera de mentir, porque si hay un pollo y yo me lo como, los dos nos comimos la mitad cada uno. Si vos vas a la estadística, los países nórdicos son los más felices. Si vos vas a la estadística de suicidio, los países nórdicos son los que mayor cantidad de gente se suicida. Uno puede estar de la mano del otro, ¿no? Porque si la gente triste no está, Claro. tenés más gente feliz. Pero, es un chiste aparte, ¿no? Sí, son maneras de medirlo y Pero sí, es un dato de la realidad. sí, es una toda la realidad. Por Entonces, eso te decía, ¿qué miden? Y el otro día alguien me decía, bueno, miden el bienestar. Bueno, ok. ¿Y cómo será? Está comprobado que la vincularidad ujú, no hay con qué darle en Latinoamérica. ujú, Esa cosa de la vincularidad, qué ujú, sé yo, que a alguien le pasa algo en la calle, parás, esta cuestión ujú, solidaria. Creo que eso tenemos que volver, porque recuerdo inclusive que por eso me volví con mi hija muy chiquitita, porque allá ya hacían bombas en los colegios, en ujú. los sótanos, allá ya había, ¿te acuerdas? Tiroteos y te estoy hablando, ella tiene 21 años y ya había de hacía rato, ¿no? Sí, y no es un tema relativo a las armas, porque armas hubo siempre. Es un tema relativo a un cambio de cultura de bowling, de la gente de Columbine, que Sí, fue sí. que el problema más Michael, ¿cómo grande se que llamaba Michael? ¿eh? ¿Cómo se llamaba el que hizo un documental después? Michael Michael, Moore, sí, Bowling for Columbine. sí, muy interesante. Pero la masacre de Columbine fue el punto de quiebre porque después, en el 97 creo que fue, un par de chicos fueron y limpiaron a un montón. Y ahora, históricamente en Estados Unidos muchos chicos llevaban el fusil o lo que sea en la camioneta y después iban a cazar y demás. Y Mm, era algo normal hasta ese sí, momento. No es sí, normal para nosotros, pero sí, sí era normal en sí, ese sí, lugar. es el aditivo de la cultura que se Claro, suma. cuando sucede que esta gente, que estos chicos que estaban desquiciados cometen esa masacre, los medios automáticamente lo que hacen es mostrar que está mal y generaron un efecto de reproducción y de imitación que hoy cuando ocurren, pasaron 20 y pico de años, 30 años, y hoy se dieron cuenta de que cada vez que muestran, incentiva al porcentaje muy ínfimo de la sociedad que está desquiciado a que lo copie. Vos sabés que estás dando también otra vez en una clave que, volviendo a la comunicación, me parece que personas como vos y quienes se dedican a hacer medios de comunicación, que te elogiaba la primera vez lo lento, ¿no? Y lo tranquilo y lo libre de arrancar por donde quieras, que me decías. em, Me parece que tienen también la responsabilidad de volver a ver hasta dónde, cómo se dice algo, cómo se replica, qué se recorta, porque antes decíamos, cada uno tiene ahora por su algoritmo su realidad, ¿no? Correcto. Sumado a eso, nosotros tenemos hoy una conversación y la recortamos y vamos, y entonces estamos consumiendo desquiciadamente y sin terminar de comprender mucho nada, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te decía antes, somos la oposición, nosotros somos la oposición, es un dato. Ujú, Eh, Eso no quiere decir, digamos, que nos vayamos a boxear, mañana me pongo esto porque me ujú, empiezo a marear, que nos vayamos a boxear o que tengamos... también hay que, porque viste, a veces la gente dice, no, pero yo te vi que el otro día estaba saludando a alguien en la calle y cómo puedes saludar, o lo que te decía ujú, antes de la foto. Bueno, vamos a tener que empezar a dejar de hacernos los tontos porque la verdad es que uno se conoce con las personas que se encuentran en el Consejo Deliberante, piensa, hay algunas personas con las que no tengo directamente casi saludo porque hay ciertos límites, ujú. ¿no? Pero con la mayoría no, y no creo que sea porque soy yo, creo que todos estamos intentando tener buenos diálogos aunque pensemos muy diferente. Entonces vamos a tener que empezar a aceptar eso y dejar de creer que todo ahí arriba en la política pública es diferente, ¿viste? Y que ahí están todos los No, males. O vas no. al kiosco y no te dan el ticket y ahí hay corrupción. Te para un cana y te hace la multa y ahí hay corrupción. Y en mil lugares más, y si rascas, nos encontramos todos con las pequeñas Pero, oscuridades. em, pero partamos de la base de que nuestro sistema está pensado en que somos corruptos. ¿En qué sistema? ¿En qué sentido? Em, yo voy a hacer una escritura. Yo tengo que demostrar que tengo la propiedad. Va a un registro. Ese registro va y se hace un informe. Ese informe va a un escribano. Ese escribano certifica que todo fue verdad. Entonces yo me siento y hago la escritura. El escribano ve las partes, las concede todo. ¿Por qué? Porque está pensado en que
el sistema tiene que estar de manera tal que todo sea válido para que sea válido. Todo configurado, todo reconstatado. Porque somos así. A otros lugares del mundo funciona al revés. Hace unos años atrás yo me reía mucho porque estaba con un alemán. Y me dice, se me vence el registro. Le digo, ¿y cuál es el problema? Se te vence el registro. El tipo se estaba por infartar. No, dice, se me vence el registro, no llego a Alemania. Le digo, y bueno, está bien. Le digo, cuando llegues a Alemania, Hacelo. hacelo. Y pero sin registro no puedo conducir. Y vos le pones la llave al auto y arranca. Me dice, no, no funciona así. Bueno, ¿Cómo vas a andar sin registro? mira, otra vez volviendo, entonces hagamos un Que- ejemplo de Alemania que ¿Mm? me interesa mucho porque antes te dije no me saludo con algunas personas o me saludo medio desgano. En Alemania, si alguien hace un chiste al respecto del régimen nazi, Ujú, va en cana. correcto. Niña. Se acabó. Entonces, lo que me pasa a mí a veces con algunos temas, que te digo esto de Ujú, de las ujú. tolerancias, uno puede ser muy tolerante, sin embargo, hay algunos temas que tenemos que sanear en este país, tenemos que sanearlos, tenemos que dejar de confundir, ¿no? Ahí hay un gris, ¿puedo disentir? Obvio, Permiso, ¿no? Porque yo a cada uno de los invitados digo, ustedes hablan. sí, El libro de Hitler, Mi lucha, ¿no debería ser material de estudio? ¿En qué sentido? Vos tenés que mostrarle que hay un tipo que está desquiciado. Cuando vos lo ocultás, destapar las ollas otra vez. cuando vos lo ocultás, ¿no le estás generando al rum rum la posibilidad de eso que es ilegal? Como lo mismo puede ser el tema de las drogas o el tema de, no sé, el marxismo o, no sé, Stalin y demás. Vos los estudiás. Y cuando vos los estudiás, tenés que entender cuál era la psicopatía del tipo. ¿Para qué? Para entenderte por qué eso estaba mal. No en función de que este es malo y todo malo. Porque si no, después también caes en el tema de, y esto no tiene que ver con la discriminación, Mm, caes en el tema de que todo es mm, comunista o mm. todo es nazi. No me gusta, entonces sos nazi o comunista. Si soy de derecha, voy a decir que vos sos comunista. Si soy Sí, de izquierda, voy a sí, decir que vos sos nazi. sí, total. Y vos no entendés realmente cómo funciona ninguno de los dos Bueno, sentidos. volviendo a la sobre información y Mm, la infodemia de la que te hablaba antes, que creo que debes coincidir. Creo que caímos en la trampita perfecta de esta polarización absoluta donde yo no puedo decir si me parece un genocidio Gaza, no puedo decir, porque si digo lo que me parece me cancelan. ¿Entendés lo que te quiero decir? sí. O sea, más allá de todo lo que se pueda discutir alrededor Ujú, de Gaza, Israel, digamos, todo lo que se pueda discutir, yo quiero decir que me preocupa sobremanera y me angustia vivir en una época en donde hay unos bombardeos permanentes y más guerras que nunca, y que mueren niños todos los días, y quiero poder decirlo libremente, una palabra ujú, que es maravillosa, digamos, tener la libertad de poder decir, yo pienso esto, porque en esta trampa que vos decís te cancelan, entonces sos claro. comunista, porque decís que, ¿me entendés? Sí, sí, a ver, pueden estar de acuerdo o no, pero no tengo el derecho de decir, a partir de ahora, porque manejo esto o aquello, vos no vas a tener más micrófono. Y después hay algunas cosas que creo que en nuestro país, y volviendo a nuestro país, está bueno Mm, curarnos, curarnos, respetar los lugares, hablar claro otra vez, ir para adelante sobre todo. Y esa es la manera, creo, ¿no? Siempre mirando el espejo ujú. retrovisor, porque si no miras el espejo retrovisor, te la vas a poner. O sea, Para eso está el estudio de la historia total. y la manipulación de la historia. Si yo manipulo la historia, la reescribo en función del presente que yo quiero. Hay que Me justifico. Mira, estamos en un tiempo en que como nos afanaron la atención, hay que poner más esfuerzo, hay que estudiar, hay que correrse de este. Mm, Fito Páez dice, nos tienen a todos agarraditos del teléfono, es verdad. Y hay que creer que la política puede ser una herramienta de transformación. Yo creo que sí. Volviendo a Pinamar, creo que Pinamar, como te dije, yo decidí volver mm, acá. Mi hija adora acá. Creo que hay algo de Pinamar que es maravilloso. Me toca a veces discutir con algunas personas porque viví, como te dije antes, en un lugar muy privilegiado, también en la playa. Primer mundo, ujú, otra cuestión, ¿no? Pero eh, no con las bondades que tenemos acá. Viví en Uruguay, ujú, también fui toda mi vida de verano en Uruguay, aún después de ya vivir en Argentina, hasta que conocí al personaje padre de mi hija que me trajo para acá. Adoro acá, me quedé acá, aposté acá y quiero hablar de un progreso sustentable, ¿no? Porque también eso te quería decir y preguntar sobre todo qué te parece. Estamos desde hace un tiempo hablando de algo que no existe.
Adelante. Pinamar 2050. Hace un tiempo que o sea, hace muy poquito Ujú, que me di cuenta, ¿no? Pero, que me di cuenta fehacientemente, che, hace un tiempo que estamos todos hablando de lo mismo. Y yo fui a las 2 audiencias públicas y vi a la gente caer con sus libritos y sus cuadernos y ujú, sus notas muy avesados. Yo, de hecho, fui como pude, pero habiendo leído. Em, Arrancó mal, porque la verdad que la audiencia pública no lo fue, digamos, en los términos que debería haber sido. Entiendo que todo se va aprendiendo, pero fue una oportunidad, sigue siendo una oportunidad de hablar de algo, lo que sí no podemos hablar de dentro de 25 años cuando no tenemos psiquiatra en Pinamar. ¿Entendés? O sea, esto, digo, si entramos en esa escena tan futurista, no podemos resolver el tema de la salud mental y de los psiquiatras, que bueno, lo dijo la nueva responsable de salud, no lo ujú, digo yo, ¿no? Que por cierto, acá viene otra cosa. Vino la nueva responsable de salud al Consejo Deliberante. Con la anterior, yo he tenido una relación muy directa con ujú, Sonia Col. Con Sonia Col hemos confeccionado un programa de salud promo preventivo. Mezcla la salud con la educación. Mirá lo adelantado que era, ujú, ¿no? Digamos, y ya estaba a lo mejor atrasado, pero todavía no lo podemos abordar. ujú. Así que bueno, yo la semana que viene estamos presentando una. Paréntesis, porque me parece súper interesante. Sonia es parte de este gobierno, o era parte de este No, no, gobierno, creo que es todavía. y vos que no sos del oficialismo, que es de la, de la oposición, se juntaron para hacer, ¿cómo era el programa El este? programa era un programa, digamos, fue así. Yo tuve una conversación con Juan Manuel Ibarguren, como tuvo también una amiga mía que se llama Cristina Cuoco, con Juan Manuel Ibarguren, con Martín Yesa en la gestión anterior. eh, Yo, como esa tipa que llegó a Estados Unidos con una bebita que tenía el tamaño de un pan lactal, siempre digo lo mismo, siempre me pongo a predisposición de lo que hace falta. Ujú. Tal vez es mi personalidad, tal vez, no lo sé bien cómo. Me parece que creo ¿Ves en la manera constructiva de creo hacer en las lo cosas? común, creo Ujú, en lo comunitario. Y cuando tienes una comunidad tan chiquita, y venía de un lugar donde funcionaba bastante bien eso. ujú, Entonces dije, bueno, parece que Uruguay, otra vez lo tomo como ejemplo, funciona bien. eh, Algunas cosas. Entonces siempre me predispuse a hablar con las personas. Con el primer intendente no, porque mi chiquita era muy chiquita, yo estaba con este tema de salud de Leonardo, o estábamos ujú, todos en ese tema de salud. Em, pero a partir de eso hablé con Martín Yesa, con los funcionarios, con quienes eran oposición, milité la ujú, oposición en términos de política comunitaria, ¿no? Y siempre de manera propositiva. Em, Muy a lo Romina Geminiani, ujú, por ejemplo, ¿no? De la acción, de la acción, de la acción, o mismo Leonardo, ¿no? De accionar, está en la calle. Em, entonces, hablando con Juan Ibarguren en algún momento y viendo ujú, esto que me pasaba en las escuelas, que yo veía como una cuestión acelerada del malestar de los chicos, ujú, que me dijera literalmente no puedo más. O estoy timbeando, no, estoy timbeando y timbea a mi primito de sexto grado. ujú, Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos para meter a la salud en la escuela, ¿no? ujú, Porque la escuela es el bastión todavía bien, bien, el segundo lugar. ujú, Y empezamos a pensar. Yo ya tenía un espacio de aprendizaje no formal que se llama Happening, que pido a todo el mundo que lo mire, happening.pinamar, donde se dicta un tipo de educación no formal. Los idiomas son de inmersión, el enfoque. Entonces le dije, ¿por qué no pensamos en esta forma de trasladar conocimiento desde la educación emocional y metiendo en la escuela conocimientos que a los chicos los pregne, que a los ujú. chicos a los estudiantes Y y conecte. los conecte? Entonces tenía que articular educación y salud mental y educación emocional, y iba a ser como una colectora de lo que es la educación formal. O sea, Ujú, si tus hijos van al San Antonio, al Tierra del Sur, al Arbis, al Corbeta o donde fuere, iba a haber como una predisposición, digo esto porque lo estoy planteando ujú, ahora en cámara y tengo que volver a hablarlo y, ujú. y- y será Te sirve de práctica también. sí, ordenanza. No, lo queremos plantear como Mm, una ordenanza de tres patas, porque Romina se dedica al deporte y digo, bueno,
clínicas de deporte. En ese momento el municipio me dijo, hace uso de todos los espacios Ujú. públicos, digamos, que se puedan, ¿no? Qué sé yo, desde el polideportivo, el centro de salud ese que todavía está bastante en desuso, y por todo Intermédanos, que es un corredor de educación, hace uso de eso con las personas que vos puedas convocar. ONGs, porque yo represento la de Conduciendo a Conciencia, que es educación vial. Reparadores, que es educación ambiental. Bueno, traer un poco de esos aprendizajes significativos y meterlos en la escuela y hacer como un corredor. Sofía Flores, que es una médica muy genial, me decía, no sirve tanto ir a dar una charla de tabaquismo o de vapor al cole, ¿viste? Porque en el colegio te aburrí, la escuchaste 2 minutos. Sirve que los chicos salgan, hay una cosa que el Estado pide que se llama aprendizaje basado en proyectos, es difícil de articular, no es que estoy proponiendo algo que va a salir de la noche a la mañana, pero me parece que esa es un poco la... Aparte, es muy difícil, de vuelta, todo lo que sea prohibido, sobre todo para cuando estás aprendiendo y demás, es la joya Súper cautivante. ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y Y en época de cuándo? transgresión, Pero aparte es la edad, las hormonas, todo. es la edad para que sea sano. Claro, si me recupero rápido de última, ¿cuál va a ser? Yo la vez pasada había alguien que estaba hablando de cómo dejar de fumar. Entonces, claro, que te morís, que esto, que aquello. Y me dio un libro y me dice, mira lo que dice. Las explicaciones del tabaquismo, que pim, pum, pam. Dice, y ahora vamos a ver los beneficios de fumar. Daba vuelta a la hoja y dice, ninguno. Muy buena. Bueno, Claro, es eso una manera diferente de poner blanco sobre negro. blanco sobre negro y contundente. Claro, Porque como no tenemos tiempo, porque es todo rápido, claro. lo cautivante, Tiene 27 millones de contraindicaciones. Mirá que las vas a leer y entender todas. tiene que ser contundente y tiene que ser de sentido de pertenencia, donde ellos se sientan convocados. Es mucho más fácil ver como a través del ejemplo o cómo los envolves en función de algo que sea meaningful, pero que sea, me salen las palabras en inglés porque estuve en una conversación en inglés, entonces me quedan los idiomas torcidos. El fulfillness, ¿viste? Que sea, Sí, pregnante. sí, Sí. que te llene, es buscar cómo, ¿no? Por ejemplo, yo tuve en el secundario diferentes charlas con, no sé, diferentes actores y demás, venían y te lo escuchábamos y todo. Eran unos pedazos de pelmazo que eran insoportables, insufribles. Pero yo no me voy a olvidar nunca cuando uno de los pilotos de Malvinas fue y nos explicó, y vos lo veías al Mm, tipo, y no te daban ganas de nada más que quedarte así y sí, escucharlo. sí, Porque te está transmitiendo su esencia y su sabiduría, esa total. conexión única. Y lo empático, ¿no? Ni hablar. Sí, total. Por eso te digo, eso es lo que me hiciste recordar a tu sobrino y a Renzo, porque me lo Mm, dijo Renzo. De eso tiene que mm, ver. De eso tiene que ver y creo que ahí hay una solución bastante a la mano. mm, Porque otra vez, qué sé yo, bueno, todo, hay que encontrar también esa cuestión del ente mixto, ujú, ¿no? Y pensar en los privados como aliados, creo yo. Hay que volver a hablar en mis espacios, por ejemplo, de que el Estado ya no es el Estado de antes, porque el mercado no es el mercado de antes, ¿no? Entrar en esos diálogos también me parece que es interesante. Y, y sí, eso que te decía del programa es una joyita que ojalá la próxima vez que nos veamos te pueda decir ya está rolando. ya está en O sea, caminos. es que tenemos una agenda de Romina Lala Ujú. que se llama Rola. Rola. Así Está que buena. te voy a decir, va a estar Ujú, rolando. Em, y otra vez, Romina de Lala, pero este vínculo de Leonardo, Romina de Lala de hace tanto tiempo, y Guillermo, que es un tipo muy avesado, que ya estuvo en la gestión, y los jóvenes, sobre todo, que se ujú. están sumando, que son todo lo que está bien, como dicen ellos. Que, viste que a mí me pasó, yo el que me mira le pido disculpas, porque siempre tengo el mismo gatillo, pero es una realidad. Yo también pido disculpas. Em, que mucha gente cuando estabas afuera de la política que entras decís estos no valen nada. Y cuando entras decís, pucha, mierda, qué macanudo que son. Y gente cuando decís, mirá qué bueno. Y cuando entras mirá y decís, no, haces así, es Ferrero Rocher, ¿viste? Porque le sacás el dorado y Sí, atrás y sí. chocolate y otra cosa, ¿no? Sí, ¿Te sí, pasó lo me mismo? pasa, me pasa, está bueno que lo digas y lo menciones.
que noto gente muy avesada, sobre todo, bueno, no, también en los concejales, Ujú, pero me llama mucho la atención siempre la juventud. Y hoy lo hablaba con chicos que trabajan en el bloque del oficialismo, que los veo en el bloque nuestro también. Pero bueno, todos, digamos, buscándole la vuelta, estudiando, trabajando, esto que decís, rascás y decís, ah, no, pero eso está bueno. Y también lo otro, por ejemplo, ¿no? Pensar, che, ¿qué pasa que no puede salir esa ujú, ordenanza? O yo qué sé, por ejemplo, ahora te cuento una cosa que me pasó hoy, que ujú, tuve que ir como tipa que presenta una nota, ¿no? En una organización de mujeres se nos ocurrió que era interesante simbólicamente en una ciudad que hubiera nombres de mujeres en las calles, o una plazoleta, tipas eh, muy luminosas de ujú, la historia, ¿no? Que Pinamar empiece a tener eso. De hecho, tenemos una localidad con un nombre de mujer. Y fuimos de lo más inocentes y naifs a decir, bueno, queremos que esta calle se llame tal, o esta es la lista de por qué, y un ujú, escrito de mi admirado, a quien admiro mucho, Felipe Piña, que hacía ujú. todo un recuento de las mujeres históricas. Tiene un libro de eso, me parece. Sí, sí, y también de las mujeres de Ujú, Malvinas, ¿no? ujú, Si queremos hablar ahora también, hablar un poco de las mujeres por una cuestión de perspectiva de género, que también ya se vino hace rato y es interesante destapar la ujú, olla y aceptarlo. Em, y cuando hoy la persona que estaba a cargo de dar la discusión en la comisión, que no era una comisión donde yo participaba, me explicaba, y no es tan fácil, Lala, porque en realidad si vos querés cambiarle el nombre a la calle tal, que ujú, habíamos dicho puntualmente algunas calles, todos los que vivan en esa calle van a tener que hacer una escritura cambiando el domicilio, y eso cuesta guita, y eso es, ¿entendés? ujú. Entonces, te quiero decir con esto que a lo mejor uno desde afuera, porque escucho cosas como el Consejo Deliberante es sordo, mudo, no, no es ni sordo ni mudo, hay mucha gente que tiene muchas ganas de trabajar. Pero pasa que vos tenés mucho que venís de afuera y tenés la fantasía que vas a poder lograr todo y cuando entras te das cuenta de que me pasó, yo soy muy, lo que vos ves es lo que soy, yo cuando viene alguien y me pregunta, no, porque voy al Consejo Liberante voy a hacer tal o cual cosa, y yo los miro y digo, "No, pero eso no se puede, no, porque ahora vamos, no se puede, no, porque vamos a hacer la fuerza política, sí, la fuerza política se puede hacer y está bien. Vos como concejal no podés representar a Pinamar, no podés solucionar la seguridad, podés dictaminar normas que ayuden, sí, podés hacerlo. Pero como concejal vos no tenés la decisión de Para poner o nada. sacar un comisario o ver qué es lo que vas a hacer en función de tal o cual cosa con respecto a seguridad. Hay que bajar la fantasía Eh, esa, porque si no te la ponen todo ahí, ¿viste? Y y quita la responsabilidad claro, del ciudadano. y del funcionario responsable, porque yo soy a cargo de seguridad, vos me decís que sos concejal y que podés con la seguridad, tomá acá la tenés. Porque después la culpa es tuya, Con ¿viste? esto no te quiero decir que nosotros estamos haciendo, Pero pueden aprovecharlo para Monte Carlo y Pinamar 2050 eso. sí, Y sí, hay un montón de calles que van a abrir, igual que sí, en Cariló. sí, lo posible e imposible, sí, lo Mm, imposible e imposible para representar. mm, Eso me parece que sí hacía falta. Por ejemplo, yo te voy a decir las asociaciones intermedias, me pasé toda la campaña siendo intermediarias, las asociaciones intermedias a las que pertenezco, que la Asociación de Amigos del Museo, que no hay un museo, ujú. debería haberlo, pues la única ciudad de Eso es la el museo costa, imaginario. claro. Conciencia, ahora que me convocaron, la Biblioteca Popular de Ostende. No me quiero olvidar de nada, pero te quiero decir, estoy muy involucrada en las asociaciones intermedias y ahora me sumé a algunas más para no quedarme la cápsula del Sí, sí, Consejo para Deliberante. ampliar tu horizonte. Claro, porque vos me preguntás qué pasa en el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante pasa que tiene que aparecer el expediente que presentó alguna persona que creyó que iba a poder con los pollos y las gallinas y el criadero de pollos y gallinas, que tenemos gripe aviar y que es un problema. Entonces viene el tipo de zoonosis a explicarnos, pero están esos expedientes, hay que atenderlos. Entonces digo, llamar a las personas a que vengan al Consejo Deliberante es sine qua non. Los funcionarios, los responsables, zoonosis, Marta Bosende vino ayer, la responsable nueva de educación vino apenas asumió. Bueno, vienen las personas, las comisiones estamos haciendo eso como práctica, ¿no? Eh, y después audiencias públicas, hubo unas al respecto del transporte, que es un temón también, un temón. Sí, estuvimos con Daniel el lunes hablando de eso. Que bueno, que justamente quería ver cómo podían hacer para que sea el Hoy se aumento no trataba así, sea sí.
no sea así de la noche a la mañana y que sea Sí, más... sí, también poder transparentarlo, viste Ujú. que es una palabra linda que se usa, pero de verdad echarle un poco de transparencia porque ese es caro, es un boleto caro y hay que pensar, bueno, Es uno de los más caros del país. sí, 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 no es el más. Estaba dentro de los 3 más caros. Y bueno, y ¿No querés el una Pinamar. tapita si ¿Eh? dejas de tocar el celular? Ay, hoy alguien me dijo: "Deja de tocar no sé qué". Pero ahí tenés la tapita, yo uso la Sí, tapita. sí. Vos con la tapita vas taca, Mm. taca. Pues es símbolo Y de la gente que TDAH. fuma, viste, agarra otra cosa, sí. Claro, es para concentrarte. Mm. Para el que está escuchando por la radio, la apagó el celular y estaba dando vuelta de vuelta con el celular. Sí, la Entonces, gomita claro, con la de la gomita. funda. Para concentrarte yo uso una tapa. Yo tengo una tapita en todo momento. Cuando Sí. estoy hablando o haciendo lo que sea, siempre tengo una tapita en la mano. Aparte me ayuda a hacer antebrazo, porque Ah, claro, vas claro, haciendo. vas apretando de Sí, manera como esas continua. gomitas que había antes, ¿viste? Esas pelotitas de goma. Si no me disperso, Mm. se me complica. Tengo Sí, que sí. ver cómo lo... Sí, yo soy un poco dispersa también y no tengo tanto poder de síntesis. Pero bueno, somos un equipo, volviendo al equipo de buenas Estás voluntades. feliz, ¿no? Te nota Sí, acelerada, pero bien. sí, o sea, feliz es enorme, pero de ratos estoy muy estimulada, estoy muy, digamos, siento que la dificultad de esta, la adversidad que sí estamos viviendo, que vamos a vivir un invierno complicado, em, desafía, digamos, te pone a generar ideas, ¿no? Y creo que también lo desafiante es que está a la mano, es una ciudad donde podemos todavía hacerlo si nos ponemos de acuerdo en acuerdos básicos. Ujú. Alguien hablaba el otro día, no me acuerdo quién era, creo que era alguien que no está en la gestión, que también es más fácil hablar de cuando no estás en la gestión, Es todo fácil, ¿viste? opinar, sí, que a lo mejor quienes gobiernan no quieren a Pinamar. Bueno, es enorme decir eso, para mí es enorme decir eso, em, pero sí creo que tenemos que tener un poco más de sentido de pertenencia y quererlo y defender lo que es y cuidar el turismo y que no venga un turismo a destruirlo todo en 45 días o menos este verano que pasó. Em, no tener más esos siniestros fatales en el verano. Digamos, quitarle esa cosa sórdida, ¿viste? De impulso de muerte a Pinamar, que en realidad tiene que ser todo lo contrario, creo. Eh, Puede sonar naif, pero ¿por qué no? Empezar a destapar las ollas, a decir las cosas como son, a sincerar las diferencias políticas, y bueno, y a bancar eso, ¿no? Qué sé yo. eh, el Ejecutivo a bancar la oposición, el oficialismo a bancar la oposición, a que se esté pidiendo eh, explicaciones, controles Ujú. de algunas cosas, esta dicotomía entre provincia y el gobierno oficial acá es un tema también, porque bueno, está siempre que sí podemos hacer esto. Yo soy allegada a Soledad Petroni porque es madre también de alumnos, Ujú. ¿Quién es Soledad? es la directora de educación Ujú. nueva. Y el otro día me dijo algo que como me dijiste vos, te lo voy a objetar. Sí, pero hay muchas trabas porque, bueno, depende mucho de provincia. Le dije, no hay tantas trabas. Pensemos que no hay tantas trabas. Provincia, baja recursos. Marta Gosende ayer trajo Ujú. todo unos números muy, digamos, datos. Y eso, bueno, hay que pasarlo en limpio y fijarse qué está pasando con eso. Y no hay que atacarse tanto ni sentirse ofendido como los chicos cuando los retás y si uno está pidiendo, che, ¿en dónde gastaste estas moneditas? No, bueno, pero si está el número, tenés que dar la explicación. Claro. Sí, sí, y siempre está después que, viste, se desprende que un fondo, que el fondo compensatorio, que los fondos, que después hay unos subsidios que el municipio, lo entendí un poco mejor ayer, ¿no? Porque uno va aprendiendo todo el tiempo. El municipio se autoobliga o se autoimpone subsidiar ciertas cosas, Ujú. como por ejemplo la Feria de Ciencia y Tecnología o algún boleto, ¿no? Lo tengo que estudiar un poco mejor, ¿no? Pero después hay un número muy grande, digamos que es el fondo afectado para eso que está como desestabilizado, Ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la oposición dice, bueno, explícame, Ujú. charlemos, entendamos em, y, y defendamos esos fondos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en la escuela número 5, Que es la ejecución del fondo en realidad, porque el fondo está y no se puede tocar. claro, Para el que nos escucha del otro lado, lo que habla Lala es,
vos tenés un fondo de X cantidad de dinero. Ese dinero no se puede tocar para otra cosa que no sea eso. No. Entonces, Y la la idea verdad, es ejecutémoslo y llenemos este bache, arreglemos esto o claro. proyectemos esta otra cosa. Y hablando puntualmente de educación, me parece que tiene que ser prioritario educación y salud, que siempre son temas que no están resueltos en nuestra ciudad. Entonces, si estamos pensando en el 2050, pensemos en cuando yo llegué, qué sé yo, en el 2005, que ya había Ujú, algunas cositas que atender. Pero siempre digo, por ejemplo, cosas como yo tengo un médico que ya está jubilado, que tuvo un problema, un accidente en moto. Una vez estuvo a punto de morirse. Hugo de Santis. ujú, Y estuvo internado en el hospital de acá y al mismo tiempo él tenía un amigo de él, congénere de él, que estaba internado en el FLENI en ujú, Buenos Aires. El tipo del FLENI de Buenos Aires se murió y a él acá en el hospital le salvan la vida. Algunos te pueden decir, ah, bueno, pero porque era Hugo de Santis, pero el hospital no funciona. Yo no me gustan esas generalizaciones, ni catapulta, ni tirarle tierra a las cuestiones. Yo creo que hay gente que trabaja muy bien, con mucho esfuerzo, pero bueno, creo que a lo mejor el ejecutivo tiene que eh, ser más eficaz. Sí, Me costaba decirlo. sí, un uso corriente de los fondos. Sí, pagamos tasas muy altas. Un día, aquel día lo hablábamos también, pagamos tasas altas, son tasas altas y ahora hubo un Ujú, aumento también, aparte del que había estado ya prorrateado en el 25. Y bueno, y todo eso tiene que aparecer, sobre todo en esas áreas, ¿no? Salud, educación, y de ahí en más vamos a poder pensar en todo lo demás, que a mí me encanta pensar en todo lo demás, ¿eh? Me dijiste Monte Carlo, y Monte Carlo era uno de los lugares que yo miraba cuando llegué a Nueva York, o las Chacras del Rosario, o Monte Carlo había mirado, me encantan esos lugares, creo que está buenísimo crecer, tiene que ser posible, ujú. tiene que ser posible. El miedo que vos tenés es que el que yo tengo muchas veces, que vamos a ser un gigante con pies de barro, porque nos hace falta esto, aquello y lo otro, y te da ansiedad, porque vos estás proyectando algo y vos decís, pero yo sé que acá tengo tal problema. Claro, ¿no será Co- una cuestión de ansiedad? No, Claro, y no capaz que es sé. una cuestión propia de uno, ¿no? Que proyecta una... A mí me pasa muchas veces, vamos a hablar de tal cosa, y yo no quiero que suceda y me agarra la ansiedad, Sí, sí, porque yo no veo. poder soportar la fantasía de cómo Claro, y yo será. veo todo lo que viene y yo veo todas las externalidades negativas de lo que viene y digo, ¿y ahora cómo hacemos? Y con lo que tenemos este problema. ¿Dónde está? Y eso es una cosa muy personal de uno, ¿no? También que... Sí, pero te vuelvo a repetir, yo creo que sí, es personal de uno, pero es bastante común ¿Mm? que nos esté pasando esto y creo que sin querer nos metimos todos a hablar del 2050 y estamos todos entretenidos hablando de eso y no estamos pensando en el aquí y ahora sin ser una yogi, el Ujú, aquí y ahora, ¿no? En poder construir el presente. El otro día, por ejemplo, ujú, llovió un montón. Entonces yo venía pensando, ah, nos viene fenómeno en el agua de lluvia porque entonces filtra, que no voy a hablar de lo que no sé. ujú. Las eh, napas. sí, no voy a hablar de eso porque no lo sé, digamos, sí sé que tenemos un problema. El otro día en la audiencia pública, uno de los chicos que pudo hablar, un ingeniero agrónomo, Bambi, que lo saludo, dio una explicación tan brillante al Mm, respecto de esto y dijo, es todo tan... no lo voy a poder traducir y estoy tratando de encontrar el videito donde lo grabé y no lo puedo encontrar porque se lo debo a él. Es todo tan dinámico, digamos, lo natural, la ujú, naturaleza, que no podemos hacer una proyección ni siquiera cercana a la certeza, ujú. ¿viste? Y pensaba en eso y pensaba en, nos encanta que llueva, viene bien la lluvia, todo esto en el auto, ¿no? Y después paso por una esquina y veía el agua medio como que tapaba el banco ese, ¿no? Y pensé, sería una buena pregunta preguntar, ¿a dónde va a llegar esa agua en el 2050 Claro. si no lo resolvemos? ¿Me seguís? Todo cambio y toda nueva proyección, lo primero que te dispara es ansiedad y una Resistencia. resistencia, porque es parte de tu ADN biológico, de que escuchás un ruido y viene el león y te va a correr. No, porque ya no hay más leones. Bueno, sí, está bien, pero eso es 300 años que no hay más leones. Los otros 2 millones, 3 millones de años Sí, son dos está en tu realidades. Eso ADN. que decís vos de la huida, de la ansiedad, Entonces es y que, también es que no estamos listos. Hay cosas en las que estamos haciendo literal y metafóricamente agua. ah, En esas hay que trabajar yo creo ahora. que le falta mi gran.
tema con 2050 es, le falta comunicación. A todo le falta Le comunicación. ¿No te falta pasa a veces que comunicación. no te enteraste de un evento y decís, pero ¿cuándo avisaron que ¿Mm? iba? Eh, no quiero ponerlo en otros. Nos falta No, 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 nos falta a nosotros comunicación, nos falta en el sentido de que no me gusta Pinamar 2050. Bueno, pero ¿viste tal cosa? No. Bueno, fíjate de tal cosa, entonces después decime que no me gusta. Claro. Me encanta Pinamar 2050. Bueno, pero ¿viste cómo vamos a solucionar tal otra? No, bueno, pero fíjate y después. No, pero eso no es importante. El tema es que está bárbaro que ocurra, porque es la primera vez que con mucho tiempo tenemos la posibilidad de discutir Sí, cuál va a ser sí, nuestro planeamiento. sí, Ahora pongamos sobre la balanza cuáles son nuestros problemas actuales. totalmente. Y, Y hagámoslo bien de y hagámoslo movida, bien, ¿no? El entonces, debate. claro, entonces, Hablemos, que la audiencia pública sea pública. Hubo algo ahí que pero está lamentablemente, bien esa audiencia pública. Lo no, que está pero mal es que sea la única. puede ser. Tendría que haber muchas más y me parece que fue como Y es una opinión, ¿eh? No, no es no, cosa. no, y la mía también. Mm, Lo que pasa que creo que es bastante generalizada, que la gente que fue, y que te repito, fue mm. mucha, y no es común acá porque fue un viernes, hubo un fin de semana de por medio y se repitió el lunes, y ambos días había mucha gente, otra vez, avesada, habiendo estudiado, habiendo comprendido, con ganas de participar, que eso es un montón de buena noticia, pero sin embargo no fluyó como se esperaba, ¿viste? Hubo como toda una presentación del oficialismo demasiado larga, demasiado... Pero eso no es problema si es parte de un proceso. Pero tendrían que haber escuchado al resto más Pero tiempo, mejor. suponete lo siguiente. Va a haber, igual de todas Yo, oportunidades para yo- escuchar a alguien que particularmente me quedé con ganas de escuchar. suponete lo siguiente. Sí, que no sé si va a ser el caso, pero lo que a mí me gustaría que esto suceda. Si mañana o dentro de X cantidad de tiempo, se contestan todas las preguntas de Pinamar 2050, cada uno le llega y demás. Y te dicen, vamos a hacer una audiencia pública o algo público en donde llamen y todos tengan posibilidad de ir, no algo cerrado, en Ostende para Ostende. A la semana siguiente la vamos a hacer en Valeria para Valeria. A la siguiente en tal lado de Pinamar para Pinamar. En la otra en Cariló para la gente de Cariló. La gente va a ir, porque yo si no me interesa Cariló, ¿para qué voy a ir a Cariló? O si a mí no me interesa Pinamar, ¿para qué voy a ir a la de Pinamar? Pero yo quiero saber qué es lo que va a pasar a la vuelta de la cuadra de mi casa, porque yo vivo en Ostende o vivo en Valeria. Entonces, A ese vos decís proceso, sistematizarla de un modo que sea aún más eficaz. en el sentido de que qué bueno que eso suceda, porque si sucede eso, después la gente va a decir, vamos Pinamar 2050 o no vamos Pinamar 2050, pero desde la base Eso, de un exactamente eso conocimiento es lo más que te quería grande. decir. Perdés 2 meses, 3 como mucho, Eso es lo que te y son quería 30 decir años de cuando, Pinamar. qué lástima que no se dio mejor la audiencia pública. Mm. Si se hubiese dado la audiencia pública más con la voluntad que había de la gente de participar, íbamos a llegar a un mejor puerto, creo yo. Pero la audiencia debe ser un proceso, no debe ser una ecuación única, Ojalá. porque es tan importante, es como lo de los glaciares. Hicieron la audiencia pública de los glaciares. ¿Bien? ¿Cuánto había anotado? 25.000. ¿Cuánto pueden hablar? 500. Y 500 también es un montón. Montonazo, sí. Porque ¿cómo haces para escuchar 500 personas, analizarlo todo? Ahora, lo haces en un proceso donde le das la oportunidad y en donde vayas viendo cómo lo que yo voy a opinar, lo que yo voy a decir, lo pueda poner de una manera que sea inteligente para que vos veas, antes de que anotarte, si lo que vos vas a decir ya lo dice fulano, mengano, Yo sultano. creo que todos los intentos son ¿Mm? válidos. Este es un intento, como decías vos, puede ser una oportunidad. La palabra oportunidad es ¿Mm? llegar a buen puerto. Sí, sí. La oportunidad de ¿Mm? llegar a buen puerto es interesante ¿Mm? trabajar. Creo que estamos en un tiempo, como decíamos antes, que si nos robaron la atención, viste ¿Mm? que quisieran no estar mirando esto y entonces te robaron la atención, bueno, vas a tener que trabajar en la realidad ¿Mm? virtual, trabajar en la realidad del territorio y en el caso de quienes estemos en funciones, trabajar en las funciones y los ciudadanos seguir yendo a las ¿Mm? audiencias públicas, seguir pataleando cuando algo no les gusta. Y la única manera de defender lo tuyo. Totalmente. Pero hay muchas cosas, Edgardo, creo que vamos a estar de acuerdo, estoy casi ¿Mm? segura, que hoy ya mismo aquí ahora están sórdidas. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema de las habilitaciones de las obras y las obras de construcción. Este verano fue ¿Mm? bravo. Mira que yo tengo amigos en todo el país y en el mundo y me decían, ¿qué pasó, digamos, con este señor que perdió la vida?
o el chiquito Bastian que es trasladado a Mar del Plata, digamos. Tuvimos un verano bravo, bravo en todo sentido. Yo a veces un poco en sorna y un Ujú. poco en serio le digo a los oficialistas, es récord, me dijo alguien, récord en no consumo. No hubo mucho consumo. Sí, visitantes, gente con poca posibilidad de consumir y también récord en malas noticias. Arrancamos la temporada con las heces flotando en la ruta. Sí, y a mí me dolió. A mí también. 6 de enero Mm, eran los Reyes, sí, sí, que trajeron soretes. mm, Perdón, que lo diga así, pero a mí no solamente me dolió, me enojó mm, muchísimo, porque esto sí es viejo. porque te duele. Es viejo. Mm, Entonces digo, no hablemos del 2050, por favor, tanto. mm, No entremos en este mareo. ¿Me entendés lo mm. que te quiero decir? No nos Sí. distraigamos, sería la palabra. Porque por ansiedad a Mm, lo mejor entramos que a defenderlo, que a enojarnos, que entonces sale un tipo que opina, que a lo mejor no está en la gestión, entonces el intendente quiere responder y sale a hacer un video y está todo como tan, otra vez, recorte de recorte de recorte de recorte. Juntémonos, otra mm, audiencia pública, usemos la oportunidad como tipos inteligentes y tipas inteligentes y decimos lo mejor para este lugar, que es donde, te repito, yo decidí un día en situaciones adversas quedarme con mi hijita mm, tamaño pan lactal. Y ella lo elige por todos lados y lo vende en el mundo, porque viaja la mm. tipa. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Eh, sí, sí, que la gente se cope con la participación, esto de que estábamos hablando. Que hablen, que vayan a los lugares Ujú, en donde se abren los micrófonos para hablar, que no tengamos resquemores de que vas a ir a tal programa, que vas a ir a tal, que te vi sentada en una foto con tal y que todas estas boludeces, me parece que no tenemos tiempo, que la Argentina es uno de los lugares más maravillosos que yo vi y viajé un montón. El otro día vi una película y aparecía en el documental Traslados, que me la mandó el director, Gilavedra, dedicada y fue mm, una caricia en ese momento difícil. La vimos en la Biblioteca Popular de Ostende. Y apareció el tipo que me dio el curso de emergencia cuando yo fui auxiliar de bordo. ujú, Y ese tipo nos decía particularmente, viajen, conozcan, vayan, vengan y van a ver que vuelven. ujú, La Argentina es una joyita y creo que estando allá yo veía cómo nos veían mm. de allá, ¿viste? Es una joyita, la mirás y geográficamente es una maravilla, tenemos nuestras contradicciones, tenemos muchas bondades. Lo que me gusta decirlo es avivémonos, que es tiempo de sin ninguna respuesta, ¿no? Ni sin saber mucho por dónde se arranca, pero en pequeñas comunidades y vamos a por donde sabemos que nos sale bien, que son los clubes, esas pasiones, ¿no? Lo comunitario, como decíamos antes, la participación, la vincularidad, la solidaridad. Te doy una varita mágica. Y esa varita mágica tiene la capacidad de transformar, tipo aposteótica, o sea, vos agarrás y tenés todo el, olvídate de las limitaciones humanas o Terrenales, terrenales o todo. la ¿Cómo te gusta? malicia. Sí, pasa 20 años y yo te doy la varita para que vos decidas. ¿En qué Pinamar te encontrás? ¿Qué es lo que te gustaría ver? Te haces así con la varita y describilo. Luces, Mm, luces del sol, mm, estar en la playa y que el sol me dé de lleno a la playa, poder meterme al mar y que esté calentito, menos gris y mucho verde, mucho verde. Esa cosa de la ciudad jardín me sigue cautivando un montón. Turismo contento, comiendo alfajores, que los tengo ahí de frente, comiendo alfajores que son una de las cosas más maravillosas que tenemos en Argentina, charlando, estando tranquilos, no teniendo miedo de que si alguien te va a afanar la cartera, que si gente que pueda trabajar donde sea, en Pinamar Norte, en Ostende, que Ostende no se me caiga del mapa, que Ostende no se me caiga del mapa, que amo Ostende. Y pienso, es la localidad más antigua, la más poblada, los que más tributan viven ahí. Em, que puedan viajar, que puedan trabajar, que tengamos trabajo todos, que se resuelva lo habitacional en Pinamar, que no sea una ciudad con muchas casas y casas sin gente y gente sin casas, no más. Eso no quiero más verlo. Que estén habilitadas todas las obras de construcción, que los veranos sean súper vibrantes, que vengan gente de todos lados, que no me digan más, no lo puedes comparar con Punta del Este, no lo puedes comparar con los Hamptons, lo quiero comparar
con todo lo lindo que he visto en el mundo. Quiero que sea el estándar, que el Quiero que resto se compare con Mira, nosotros. yo tengo compañeras mías del colegio que iban conmigo al colegio cuando yo iba a Uruguay de vacaciones y que me peleaban, ¿viste? Nada, porque Uruguay es muy elitista, que Uruguay es muy bacán. Y es verdad todo eso, y es un paisito, y te dicen es muy fácil de gobernar un país más chico, todo lo que quieras, pero tiene un montón de bondades Uruguay. Y tengo una particularmente que decía, porque Pinamar tiene esta cosa de la austeridad, de la sobriedad. Y es verdad. Es verdad, tiene esa cosa linda de un Pinares de Punta del Este, ¿viste? Es sobrio, es tranquilo, hay un montón de gente, muy muy buenos artistas. Yo tuve la oportunidad hace poco de tener más contacto con Caco Zugliano, que es un tipo que se fue a pintar un mural a Lo Ostende tuvimos el año pasado. Ostende con doble O. Me gusta nombrar a las personas, pero hay unos artistas acá que yo a veces viene Mariano Gil, artistas así de esas artes que yo admiro mucho y que mucho no me salen, pero bueno, escribo y me gusta. Eso, volver a la ciudad artista, que vuelva a Pantalla Pinamar. Yo me acuerdo cuando recién llegué acá que los marzos era como un deleite. Veías a la gente que venía de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Córdoba, y veías esas pelis, viste, que si no, no las ves más. Esa lentitud, no porque esté en una plataforma, no la podamos ver en Pinamar, que Pinamar sea lento, verde y prolífero, Que sea de disfrute. total. Como un bálsamo, ¿viste? Yo cuando vivía acá a la vuelta no había nada alrededor. Y yo vengo ahora y veo una ciudad y digo, está bueno también que haya una ciudad, ¿viste? Pero que llegue el bondi para el tipo que viene a trabajar acá. ¿Me Sí, seguís? sí, sí. Lo dije el otro día en la audiencia pública. Hoy Alejo Yesa me decía, mira que sos picante, ¿eh? Alejo Yesa, que es muy carismático, me dijo, sos picante, ¿eh? Sos muy picante. Y yo lo que dije es eso, qué sé yo, nadie, ¿puedo hablar en la audiencia pública? El tipo me dijo, sí, sí, viste, te mandan el tipo de la empresa. Entonces me senté y le dije, mira, me pasan dos cosas. Yo me tomé el bondi todo el verano, trabajando con Romina, porque las dos tenemos auto, pero teníamos que entender un poquitito qué contestábamos al tipo de la empresa, ¿no? Después cuando volviera, que querían aumentar. Y las unidades adaptadas no aparecían. 3, 4, 5, 10 veces que te lo tomaste y no aparece una unidad adaptada. Entonces te dicen, no, bueno, porque el municipio no me bajó las veredas, entonces yo no puedo. ¿Viste cuando uno se echa la culpa al otro? Dámela Bueno, pero vos, tómala yo, dámela pero a el mí. último eslabón es el que se tiene que tomar el bondi. Y hay algunos que no pueden subir con la silla de ruedas y hay algunos que ni siquiera con silla de ruedas, que tienen otros problemas que no lo pueden usar. Y hay otros que tienen que trabajar en Pinamar Norte y no se lo pueden tomar a las 18 porque es muy temprano, ¿entendés? Esas 2 cosas le dije. Y bueno, creo que, no sé de dónde venía esto, pero de que me dijeron picante. Y sí, soy un poco picante. Pasa que el colectivo también te marca el horario comercial. Y acá en el norte nos El pasa. colectivo te marca todo. Es la sangre que corre por las arterias. Total. Entonces, si vamos a crecer, volviendo otra vez, bueno, habrá que hacer funcionar esa sangre, como hablábamos de temas de salud antes, habrá Correcto, que. que es el oxígeno que va por la sangre, porque es lo que transporta gente. Y con la gente que usa el colectivo, y cuando se pone muy caro, la gente saca la bicicleta. El único problema es cuando llueve. Pero bueno. Sí, sí, tiene que haber No, también no hay otros. muchas alternativas. El colectivo es lo más sensible que hay, porque yo una tasa, la casa que está enfrente, que vale X cantidad de cientos de miles de dólares, que es enorme, hermosa, está acá enfrente, Sí. le puedo cobrar lo que quiero de tasa. Después veo como la casa más chica le cobró menos, lo que sea. Pero el que tiene colectivo, el que se toma el colectivo, no es un tipo que le decís, bueno, le puedo cobrar. eh, Y Edgardo, la otra cosa es que hay gente que no se toma un colectivo. Yo me acuerdo de una concejal que no importa quién, que yo todavía Romina no había asumido ni demás, decía, bueno, desde la puerta del Consejo Deliberante lo decía, vengan y cuéntenos la gente de que toma el colectivo, cómo está funcionando el colectivo. Yo ya esta señora no se está dando cuenta que se tiene que tomar otro colectivo para ir a contarle a ella que está en la función pública, cómo funciona el colectivo. yo que Pero tengo un trabajo, que tengo que ver, tengo una hora para que ir, no una van hora en la para volver, camioneta a que casa. termino. Vengan a contarme cómo funciona el colectivo. Por eso te digo que nos tomamos el colectivo todo el verano, Romina y yo, y aparecían en el verano el vendedor ambulante, que otro tema. Hay mil temas. Y está bueno que haya mil temas. Pero hay que darlos. Y hay que darlos con sinceridad. Y hay que bancarse, digamos. Y después también la otra verdad. Mientras haya respeto, te puedes bancar cualquier cosa. Sí, Mientras lo plantees con respeto y con altura,
Y me Del pa otro lado se lo tienen que bancar. y una cosa que no se puede perpetuar, es el mismo ejecutivo, la misma fuerza política. Te vuelvo a repetir, yo respeto mucho a muchas personas y sé que hay gente que trabaja en las instituciones, sobre todo de manera muy, La conciencia. muy a conciencia. Sin embargo, hace más de 10 años que está gobernando la misma fuerza política y a veces hay que hacer, a veces hay que hacer probemos. Las Falta. mujeres, hay una mujer ahí que yo, vos sabés que defiendo mucho. Creo que las mujeres, a vos que te gusta la neurociencia, pensamos de otra manera. Sí, obviamente que sí. Mm. Y que, a ver, partamos de la base que si los hombres tuvieran que dar a luz, la humanidad se hubiese extinguido hace bastante. Sí, Pero somos de armas tomar, las mejores armas. Y a lo mejor el mundo está pidiendo un eso, fliparlo un poquitito. eso lo elige después la gente. Pero La sería, parte, no, la parte importante, la parte importante es que tenga la chance de proponerlo. ¿no sería muy crocante una mujer en Pinamar? Hay un montón de mujeres en Pinamar. Sí. No te digo, pero digo en el ejecutivo. Mi opinión personal, yo quiero la persona que sea más alta. Después si es hombre, mujer, enano, alto, eso es totalmente indiferente. Pero crees en las habilidades de las mujeres por mujeres en sí Obvio. mismas, que se tuvieron que hacer como el camino. Mira, en realidad, yo en la óptica tengo casi todas mujeres y un varón. Y el personal prácticamente lo elegí yo. Me es más fácil muchas veces trabajar hoy en lo que mi trabajo en Habana. Mi principal mano derecha dentro de lo que es la parte administrativa es Silvia, que está con nosotros desde hace, no sé, X cantidad de años. Y en la parte operativa de los pedidos, las cosas y el movimiento de mercadería es Natalín, que labura conmigo también desde hace muchos años. Julio me está dando una mano acá. Y en otras cosas, Ya se pero debe querer ir la tipa, la señora habla mucho, debe pensar, Juli. no, no. Ahora le vamos a poner peluca y le vamos a llamar Julia. Pero la parte importante, digo, a mí lo que me interesa es ver cuál es la consistencia de la persona. Después Sí, absolutamente. No, que te sea quiero decir, libre. las mujeres, históricamente también hay que reconocer, mira, ahí veo todas las mujeres atrás del mostrador Claro, de Habana. Hay que reconocer que hicimos una historia media desigual. Tuvieron los derechos los varones antes. está bien, pero yo nací en el 84, yo no tengo la culpa de lo que pasó en el 60. No, tenés razón. No, yo nací antes que. ¿Qué año En el dijiste? 84. Yo Ah, tengo 41. sos re joven. Estoy Eh, hecho mierda, ya lo sé, pero no, no estás hecho nada. No, no, no no, pero siempre parecí más edad de la que sí, tengo. pareces más, a lo mejor por la forma de expresarte, pero no, yo pienso que podría ser bueno, solamente eso. Y porque conozco a una con unos ojos transparentes, que es con quien trabajo codo a codo y que la veo trabajar y creo que hace falta eso. Territorio, gestión, territorio, gestión. Digamos lo ya hecho, ¿no? Digamos, son muchos años. En el caso de Romina, vino acá cuando tenía 11 años y tiene cero 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 imagen negativa y mucha gente que la quiere un montón y trabajo de territorio. Aparte, Romina, nosotros la tuvimos el año pasado Sí. en este espacio. Y transmite energía. Sí, no te Es, digo es- que una es algo, me. es algo muy lindo porque pasa mucho también cuando vos ves o escuchás un programa de radio o ves un programa de televisión o lo mismo, red social y demás. Está bueno que te transmitan cosas buenas. Después también le gustará, hay gente que le gusta el que le transmite cosas negativas o el que está, o lo que sea. Pero a mí me gusta, en lo personal, y esto es una opinión, que transmitan cosas positivas. Porque decís, puedo construir a partir de esto. Sí, sí, propositivo. Ujú. En eso estamos, porque también estamos sintiendo que otras personas que no conforman la oposición están en esa cosa, viste, de la que te decía antes de la rosca de Pascua y de poner palos en la rueda y de pelear y de quejarse y de opinar mucho. em, Te tiene mal de atarle el teléfono. Agarrá la tapita. lo voy a tirar, no, la apagué 2 veces Lo ya. apagaste 2 veces, lo Sí, prendiste, te anotás cosas. sí. No, no, te Estoy como tiene. más activa, Sí, ¿viste? sí, Más sí. activa desde lo Sí, comunicacional. el TDAH que tenés te está volviendo loca con el teléfono. ¿Sabes que cuando me fui a Estados Unidos la primera vez fue a trabajar con una chiquita con TDAH? ¿Mm?
Y también lo charlamos en otro momento, que también tengo que volver con la profesional, que nos ponemos serios a hablar de suicidio. ¿Te acuerdas que me Me dijiste? encantaría, tenemos Sí, que buscar a alguien porque es un tema súper importante, no se habla y necesitas a alguien te diría que que te no se pueda habla y guiar que para aparte eso. se barre bajo la alfombra. Y porque también es un tema, porque cuando se habla se incentiva y es todo lo que Habíamos hablado, es sí, toda la parte sí. complicada Sin de ese embargo, en la chico. ecuación siempre está bien hablar. Y volver a Sí, hablar, a lo mejor porque y eso lo reforzar. lleva Mm, a un chico, mm, esto, mm. con que es una herramienta de trabajo como la tiene Lala y de lo que estamos grabando son celulares, te lleva a una depresión constante por un exceso de dopamina, que es Algo que te que voy a el scrolling, contar, que es como una cocaína. último, te cuento que creo que no te lo mandé, pero te voy a mandar para la segunda edición. Empezamos a hacer unos trabajos que se llaman jornadas de alerta temprana del juego. Ya Mm, vinieron unos especialistas, hicimos en el Centro Cultural de Ostende con la gente de educación, y ahora se repite porque es con los alumnos ahora, ujú, el ciclo lectivo, con profesionales de salud mental para hablar de eso, porque en cada cosa todo se monetiza, ¿viste? ujú. Cualquier jueguito se monetiza, entonces ya cuando entraste en la monetización, entraste en la timba y es todo un hilo. Y tenés 10 millones de formas de timba, porque el que compra cartas, el de las figuritas, Lo que te decía antes, y sí. vos tenés una ley que es de la provincia, que es para lavar la ropa, que estaría bueno, ya que está te doy tarea. Al lado de cada casino o bingo y demás, hay una ley provincial, que no me acuerdo ahora el número, que dice que tenés que tener en X cantidad de un centro de ayuda para la gente del juego. Que inclusive lo tiene que poner la provincia y demás. Sí, y sabes que por el otro lado acá estamos en Tendríamos que infracción porque tenemos a la vuelta del Corbete del Arbis el casino. ya Eso está me pa construido, Ya está construido, sí. pero tendríamos que ver Lo eh, tengo cómo, coincidiendo, lo tengo ahí anotado. cómo armar, porque el juego es. Yo nunca tuve suerte para el juego, con lo cual es una suerte en sí mismo, ¿no? O sea, Sí, total. el juego para mí es esto cuánto vale, voy a salir hoy una noche, voy a Sí, gastar 10 pesos, sí. listo, tengo 10 pesos para salir y comer o 10 pesos para el casino, va los 10 pesos en el casino, se Mm, terminó, listo, te duró 5 minutos la noche, te duró 3 horas la noche. sí. Qué Eh, suerte que no tuviste suerte ese día. Exacto. No, no sé, una vez voy a jugar, juego y no sé, plata de hoy serían 120.000 pesos. Bueno, voy con 120.000 pesos, pim pum pam. Nada, yo iba jugando y dinero, iba perdiendo. En eso que son, viste, las ruletas, las Sí, cosas y todo, pero sí. que sea por poca plata, porque el Mm, tema es, mm, a mí me gusta la ruleta, ¿no? mm. Pero más que nada, porque, viste, Sí. La me iban quedando, no sé, 80.000. Bueno, yo perdí 40, que pim pum pam, pasó media hora. Bueno, sigo. Al lado mío había uno que a plata de hoy tendría 5 millones de pesos. Lo miro así y le digo, che, venís bien. No, vengo 20.000 dólares abajo. mm. Bueno, bárbaro. Mis 80 terminaron en 100, me aburrí y el de al lado ya había perdido otros 10.000 dólares y estaba llamando por teléfono para que traigan más plata. El juego te destruye, te Y come y por volviendo a lo que dentro, decías, si te vos come el no, resto y de si la. sos un tipo grande y tenés digamos, una solidez emocional y tenés una personalidad construida, es una cosa. Si te agarran los 11 años, 12 años, te querés matar y te Es un. matás. Sí, Volviendo al tema último, sí, porque ¿no? aparte no sabés, no entendés, es una adicción, Te es como. desesperás porque sos chico, porque te gastaste la guita que te dieron tus viejos en no sé dónde y Y sacas plata porque querés jugar, te desesperás, es una seguís adicción. perdiendo. Es, es, es un, Es bravo. es un Y tobogán. tenemos en la Argentina varios temas bravos. El de la salud mental, el de los desórdenes alimentarios, que vos antes hiciste como un Sí, curso. yo cuando era concejal quise hacer un par de cosas con eso, no tuve. La anorexia y la bulimia es algo Hay que hacerlo ahora porque que Argentina está ahí arriba también en hasta hace 30 años y nunca hace 30 años que nadie le da bola. Y es un tema súper importante. También es un tema importante la vigorexia, que le pasa más que nada a los hombres, que no se ven nunca conformes como deberían estar. vigoroso, Entonces, sí. pero después conseguirme algún especialista, lo traemos acá y Dos o tres te voy a conseguir. Voy a traer a la profesora que hacía las estadísticas de suicidio para entonces. Ujú, Eso es otra cosa que Pinamar necesita, ujú, estadísticas de todo. Estamos trabajando muy en el limbo, si no. ujú. Muchísimas gracias, Lala. Placerazo. Voy a volver. Te esperamos, te esperamos. Bueno, con ustedes, Lala, que tengan un excelente día.